Ah, ya, que Ah, sí, listo. ya Listo, lo no, puedes ya, grabar, ya creo, estoy ¿no? ¿Ya lo puedes grabando. grabar? Sí, puedes empezar, Ya, no te perfecto, está preocupes. bien. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches primero. Voy a iniciar con la ponencia de hoy día, que lo tengo que postergar una hora por motivos del partido, básicamente. Pero bueno, lo importante es que al final de todo sí se logró dar. Y ya. Muy bien, voy a compartir pantalla un momento, por favor. Y ya, no sé si lo pueden ver. ¿Acá? ¿Se puede Sí, ver? se ve bien, no te preocupes. Sí podemos ver. Ya, buenísimo, queda. Bien, bueno, con Sebastián presente, principalmente, buenas noches. Mi nombre es Jorge Eduardo Barzola Gallardo y en esta oportunidad me tocó, se podría decir, dar la ponencia específica sobre bases fisiológicas del sistema gastrointestinal específicamente. Bueno, parte del contenido que iba a tocar principalmente era el sistema nervioso entérico, la motilidad intestinal, como parte de la regulación del movimiento de esta para poder cumplir sus funcionamientos normales, los reflejos gastrointestinales, algo importante que se debe tocar también si queremos hablar sobre este sistema, las hormonas gastrointestinales que median la función específica de todas estas, la secreción gástrica, específicamente del estómago, que es la que media entre la primera parte o la última sección del esófago, con la primera sección del intestino delgado. Me voy a enfocar mucho en ese lado, pero sin embargo voy a tratar de hacerlo un poco más dinámico por el tiempo que nos queda también. Entonces, una vez dicho esto, creo que vamos a iniciar principalmente hablando de las características que debemos tomar en cuenta cuando hablamos del sistema digestivo como tal. Bueno, ya sabemos que la función principal del sistema digestivo es básicamente hacer proceso los alimentos de un, se podría decir, a macro a micro. O sea, que estos alimentos se vuelvan básicamente moléculas que puedan ser absorbidas por este sistema y puedan entrar, se podría decir de esta forma, al torrente sanguíneo. Y estas sean utilizadas para las funciones normales del cuerpo. Si bien es cierto, esta capacidad del cuerpo es única y exclusiva de este sistema. O sea, transformar algo de macro a micro y esto sea funcional en el cuerpo. Muy bien. ¿Crees solamente se absorben, se podría decir, moléculas de objetos, o no objetos, sino de alimentos que sean grandes o pequeños? No, solamente no se absorben eso, sino que se puede absorber agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Bueno, estos son moléculas que al fin y al cabo, sin embargo, tenemos dos tipos de digestión. Primero hay que hablar sobre la digestión mecánica y la digestión química. Como tal, la digestión mecánica nosotros le llamamos aquella digestión específica, mecánica, que es donde sí tiene que incluir básicamente actividad motora como tal para digerir los alimentos. Ejemplo, masticar un alimento para que este alimento de lo que es muy grande sea triturado adecuadamente y este pase al conducto gastrointestinal, bueno, en su manera normal, en el esófago, y sea digerido. Sin embargo, también tenemos la otra digestión que es la química, que es mediante enzimas específicamente, proteínas o, bueno, en este caso también puede ser el ácido clorhídrico que lo descompone y hacen que estas se vuelvan, se podría decir, moléculas que puedan ser absorbidas por el torrente o que vayan al torrente sanguíneo específicamente. Entonces tenemos estos dos tipos de digestión, la mecánica y la química, principalmente, pero solamente tenemos este proceso digestivo en el sistema gastrointestinal, no. Tenemos también la secreción, que está incluida la secreción de, se podría decir, sustancias, como puede ser el ácido clorhídrico para destruir parte de lo que se podría decir el kilo a quimo y esta pues sea básicamente posible de poder absorberse en el cuerpo. La motilidad, que bien lo había mencionado, que es el movimiento que generan estos sistemas para poder hacer que ese alimento no se quede solo en el esófago, por ejemplo, sino que vaya pasando adecuadamente y del esófago pues el estómago, del estómago al intestino delgado y del intestino delgado al intestino grueso y así sucesivamente. Para eso nos sirve la motilidad, ese movimiento autónomo que tiene ese sistema para poder hacer que se podría decir, todo esto, se podría decir, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Esta cantidad de comida que hemos, se podría decir, consumido sea adecuadamente tratado. Y finalmente la absorción, como ya sabemos, como lo expliqué al inicio, que es o sea, pasar esas moléculas que nos van a servir para nosotros al torrente sanguíneo. Esas cuatro propiedades específicamente, o procesos digestivos, son los más importantes de este sistema gastrointestinal. Ahora, si queremos hablar sobre otras características importantes, debemos saber
¿De qué está compuesto la mayor cantidad de este tubo digestivo? Lo llamo tubo digestivo mayormente porque es donde se va a llevar la mayor cantidad de movimiento, donde va a haber mayor motilidad y donde va a haber mayor, en algunos casos, absorción. Ejemplo, el intestino delgado, que como bien sabemos, la mayor cantidad de, se podría decir, nutrientes y vitaminas se absorben en el duodeno. Por ende, es un componente muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, a ver, considerándolo otra vez, tubo digestivo, como decimos en general, lo que vamos a hablar ahorita. ¿De qué está compuesto? Como bien sabemos, histológicamente tenemos esta forma, ¿no? Una forma redondeada en la cual se observa la serosa, el músculo longitudinal externo, el músculo circular interno. Como bien lo llamamos esto en histología, algunos lo llaman cile, CI, eh, ILE separado, que al final siguen siendo parte del mismo músculo que se encarga de generar la motilidad. Sin embargo, este está dividido en dos partes y está unida básicamente o conectada por uniones de hendiduras tipo gap. Lo voy a explicar más adelante, pero para que tengan más o menos en cuenta, quería ver cómo se ve, ¿no? O sea, dar a entender cómo se ve esta estructura. Luego de eso tenemos el submucosa y la mucosa obviamente está revestida por un revestimiento epitelial, donde también va a haber glándulas mucosas, secretoras, capaces de hacer secretar moco, por ejemplo, para poder, ¿qué? Hacer que los alimentos pasen adecuadamente y no se obstruyan en cierto punto. O sea, es como lubricar más o menos. Entonces, esta mucosa, mayormente, ¿quién la genera? El moco, que lo llaman normalmente, las células caliciformes en algunos tipos de cortes, ¿no? Puede ser a nivel del intestino delgado o el intestino grueso, algunos en mayor cantidad, en algunas en menor cantidad, etcétera. ¿Ok? Pero dentro de esto vamos a encontrar plexos. ¿A qué nosotros vamos a llamar plexos? Básicamente es el control nervioso que va a tener este tubo en específico a nivel de todo el sistema y que va a estar regulado de a pocos. Ejemplo, tenemos dos tipos de plexo. El plexo submucoso o también llamado plexo de Meissner y el plexo mientérico llamado también el plexo de Auerbach. ¿Y por qué me refiero a estos dos? Porque, por ejemplo, estos dos plexos más importantes, como lo podemos ver acá, el plexo mesentérico o plexo mientérico, el plexo de Auerbach, y el otro que es el plexo de submucoso o el plexo de Meissner. El plexo de Meissner específicamente es ubicado entre la mucosa y la submucosa. Me estoy adelantando un poco para lo que voy a hablar más adelante, pero creo que son datos necesarios que deben saber más o menos hasta este nivel. Mientras que el plexo mientérico de Auerbach lo vamos a encontrar entre el cile, el músculo circular interno y el músculo longitudinal externo, que justo están acá, el longitudinal externo y el circular interno. En el medio de estos dos vamos a encontrar al plexo mientérico o plexo de Auerbach, mientras que en el plexo submucoso lo vamos a encontrar entre la submucosa, que se observa claramente aquí, y bueno, básicamente la mucosa. Entre esos dos vamos a encontrar a quién? Al plexo submucoso o plexo de Meissner. ¿Van a tener funciones diferentes? Sí, lo voy a hablar más adelante, pero estas generalidades creo que era necesario que lo sepan. Los músculos, que es lo que está cubierto la mayor cantidad del tubo digestivo, y lo más importante de todo esto. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico exclusivamente de este sistema es parte del sistema nervioso autónomo, que básicamente nosotros sabemos que se está dividido en simpático y parasimpático. Sin embargo, hay una subdivisión específica que es para el sistema digestivo, sistema gastrointestinal. Una vasta red de alrededor de 100 millones de neuronas, obviamente esto es un sistema muy grande, va a ocupar o residir la pared del tracto gastrointestinal como lo conocemos. ¿De qué se ha encargado principalmente el sistema nervioso entérico? Tenemos tres funciones principales que son las que yo consideré importantes de tomar en cuenta. El primero, la motilidad, la contracción muscular que mueve los alimentos a través del tracto digestivo, como bien lo había mencionado antes. La secreción, la liberación de jugos digestivos, enzimas, hormonas, etcétera, que ayudan a descomponer o triturar básicamente a mayor cantidad de lo que ya había sido triturado en la cavidad oral, a mayor cantidad estos alimentos y absorber estos nutrientes. Y finalmente, el flujo sanguíneo. La regulación de esta, el control de esta también está regulado por el sistema nervioso entérico. Entonces ustedes dirán, entonces, no solamente está mediada por el sistema nervioso simpático y parasimpático, principalmente mediado por el sistema nervioso entérico, pero va a recibir estímulos de tanto el sistema parasimpático como el simpático. Ambos van a ser estímulos que van a llegar a este tubo. Y bueno, obviamente el principal, el sistema nervioso entérico. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Para aclarar algo, cuando nosotros hablamos de estímulos que vienen del simpático, vamos a
tener estímulos que inhiben al sistema gastrointestinal, mientras que la división parasimpática específicamente va a ser la que va a estimular a este sistema. Entonces, ¿por quiénes está mediado más o menos? Apunten eso porque eso es lo más importante que debemos saber. El parasimpático está mediado específicamente por acetilcolina. ¿Y por qué? Porque es estimulante. Entonces, ¿tenemos otro que media también la estimulación? Sí, la sustancia P, ejemplo. Mientras que en el simpático, el que va a inhibir esta función, ese neurotransmisor como tal, es la norepinefrina. ¿Ok? Teniendo estas dos en cuenta, es lo principal que debemos saber del sistema nervioso autónomo y las principales que son el parasimpático y el simpático. Pero el entérico va a ser complemento principal porque por esta va a estar mediado la motilidad intestinal. El continuo movimiento que hay en este tubo digestivo, en este tracto digestivo, va a estar mediado por el sistema nervioso entérico. ¿Y a quién va a llegar directamente? A las células secretoras, si está más cercana a la mucosa. Ejemplo, el plexo submucoso. A este nivel de las células secretoras, de ese plexo submucoso, llega el primer estímulo de este sistema. Mientras que el otro es en el músculo liso. ¿A nivel de qué plexo? El plexo entérico de Auerbach. Entonces, ya sabiendo estos datos, sabemos que es muy importante este sistema. Ahora, no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la motilidad gastrointestinal como un sistema muy importante que debe ser mediado por este. Ahora, ya sabíamos que obviamente el sistema nervioso entérico mediaba la motilidad, es cierto, pero vamos a hablar también de cuáles son las fibras, parte simpática, que llegan bueno, en este caso parasimpática, que van a llegar a este sistema, a activarlo, a disminuir su función o hacerlo que funcione más rápido. Vamos a hablar primero del plexo o los dos plexos que habíamos llegado. Plexo mientérico y submucosa. El mientérico lo habíamos descrito que estaba a ser entre, bueno, obviamente circular interno y longitudinal externo del cile. Mientras que el submucoso entre la submucosa y la mucosa de este tejido. Ya lo había señalado anteriormente en la imagen, donde estaba dividido anatómicamente, bueno, histológicamente, cuando se vea a micro, cuáles son cada una de estas capas. Así que esto creo que ya es mucho más fácil de entender. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? Vamos a encontrar a nivel de estos plexos, obviamente, neuronas o subtipos de neuronas específicamente por cada capa. ¿Ok? Vamos a encontrar motoneuronas específicamente entéricas. Vamos a encontrar también neuronas que son secretomotoras, también así se llaman, y también a las células intersticiales de Cajal. Voy a tomar en cuenta esto para dos cosas importantes. En la siguiente imagen, que he puesto también en el PPT, hablo mucho más de cómo es que se da se podría decir, este estímulo por el sistema nervioso entérico y también parte del sistema nervioso parasimpático. Pero vamos a tocar dos cosas aquí. El plexo que ya lo había mencionado, los dos plexos, el mientérico de Auerbach y el plectérico, bueno, submucoso de Meissner y el mientérico de Auerbach. Cosas importantes que debemos saber. Ya sabemos que está ubicado entre esas capas el mientérico, que es el cile, y es un mucoso entre la mucosa y su mucosa. Pero, ¿de qué se encarga específicamente el plexo mientérico? O de Auerbach, como lo queremos decir. Básicamente es el encargado de regular movimientos, el tono de la pared de este tracto digestivo, aumenta la intensidad de las contracciones con las que se da este movimiento de la motilidad y facilita la conducción de las células, como también aumenta la conducción de estas. Estas son las principales funciones del plexo mientérico. ¿Por qué? Porque están básicamente en el músculo que hace la contracción adecuada. Vamos a tener estímulos diferentes, estímulos nerviosos que van a ser muy importantes. Lo voy a hablar más adelante en cuál lo cada uno. Ahora, el plexo submucoso de Meissner está principalmente, su función es regular la secreción, la absorción total de los alimentos como tal y el flujo sanguíneo. La regulación del flujo sanguíneo, la regulación de la secreción y de la absorción total está medida por quién? Por el plexo submucoso de Meissner. La ubicación, ahí está muy claro, y es lo que debemos tomar en cuenta si queremos hablar de esto. Muy bien. Después de esto, lo importante que debemos saber es qué ondas específicamente o qué estímulo reciben estas. Bueno, se podría decir a nivel de potenciales para poder hacer que se den estas contracciones. Porque de la nada no es que viene estas células y van a generar el movimiento. Necesitan hacerlo mediante contracciones específicamente, que están mediadas por potenciales. Entonces, esto es lo que vamos a hablar ahora. Miren, vamos a mostrar dos cosas. Primero quiero que sepan cuál es la diferencia entre ondas lentas y específicamente después el potencial en espigas. Esos dos quiero que lo aprendan muy bien, ¿ok? Primero, ¿qué son las ondas lentas? Las ondas lentas, vamos a diferenciar esto, ¿ok?
Ondas lentas no son potenciales de acción, ¿ok? Específicamente vamos a tocar eso, que no son potenciales de acción. Mientras que las ondas o potenciales en espiga sí son potenciales de acción. ¿Y están mediados por qué? Por canales de sodio y calcio, ¿ok? Tienen una mayor duración los potenciales en espiga. Mientras que las ondas lentas, como bien lo menciona, son continuas y repetitivas en tiempos, se podría decir, controlados adecuadamente. ¿Ok? Entonces, son cambios lentos, ondulantes, que van básicamente por potenciales en reposo. O sea, son lentas, graduales y van continuamente. ¿Para qué? Para que el movimiento sea continuo y no sea muy, se podría decir, lo normal, mediarlo continuamente. Imagínense que acá tuviera el esófago, ¿ok? O no, mejor vamos a hablar del intestino, que es el intestino delgado, nivel de estos entre el yeyuno específicamente y el duodeno. Entonces, imagínense que el duodeno está acá y el yeyuno acá. Para que los alimentos pasaran de acá a este lado, o sea, de este lado a aquí, necesitamos que haya un movimiento que sea constante y continuo. Cuando específicamente hay un estímulo muy, se podría decir, disminuido. Entonces, ese movimiento que se va a dar a este nivel, básicamente va a estar mediado por quién? Por las ondas lentas. ¿Por qué? Porque es continuo y son lentas, pero son básicamente, como bien lo había mencionado, parte de potenciales en reposo, van de 5 a 15 milivoltios aproximadamente, o sea, son muy pequeñas, ¿ok? Y estas básicamente van a ser el tipo de todas las contracciones que vamos a encontrar en el sistema digestivo, ¿ok? Entonces van a ser en todo el tracto digestivo y continuas, cuando no hay muchos estímulos o cuando hay estímulos, pero no son con una, se podría decir, una gran cantidad, ¿ok? Son básicamente reguladas estas ondas, entonces van en ese sistema, así. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si llega un estímulo muy fuerte? Ahí entra en acción el potencial en espigas, que de lo que está yendo las ondas súper lentas, van a un ritmo, se podría decir lento, va a llegar las ondas en espiga y van a aumentar este potencial y lo van a hacer que esa, se podría decir, el tracto específicamente, otra vez volviendo al ejemplo del duodeno y el yeyuno, lo que estaba yendo lento pase un poco más rápido, por ejemplo, se distienda un poco más, por eso que la estimulación, lo había mencionado, la distensión, llega un estímulo de acetilcolina y este también, obviamente, por ejemplo, ¿quién estimula con acetilcolina? El parasimpático, el que está mediado de la activación del sistema, de todo este sistema gastrointestinal. Entonces, obviamente, si llega la distensión, o sea, el aumento de este espacio para que pase mayor cantidad, podría decir, de lo que hemos comido, y también hay estimulación de acetilcolina y del parasimpático, como bien lo había mencionado, que es el neurotransmisor que usa obviamente que va a haber las ondas en espigas en alta cantidad y estas van a ser las que van a hacer que se dé un potencial más grande y obviamente se podría decir actúe de mejor manera este potencial y no sea ya constante y repetitivo como es cuando no hay estímulo. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El potencial en espiga, que son estos, que son activados o activan a las ondas lentas en mayor cantidad para cuando hay un estímulo de distensión, acetilcolina y parasimpático. Y las ondas lentas que son siempre y continuas y van muy lentos, en reposo. Son parte de potenciales en reposo. Entonces es muy bueno considerarlo aquí. Y ahora pasamos otra vez a otra parte importante de la motilidad. Cuando hablamos a este nivel, vamos a tocar los principales, el plexo mientérico y el plexo submucoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Va a haber estímulo de neuronas aferentes que vayan hacia los enterocitos que están en la parte exterior. Entonces, esos enterocitos, ¿qué van a mediar? La comunicación entre este plexo, y básicamente también entre el enterocito de la parte de arriba. ¿Por qué? Porque imagínense que este enterocito recibe un estímulo químico a ese nivel. El que va a activar a que todos estos plexos funcionen y secreten, como habíamos mencionado con sus funciones acá, que active la secreción, la disminución o activación del flujo sanguíneo, el control específicamente del flujo sanguíneo, va a estar reconocido por estas neuronas aferentes que están a este nivel. Sin embargo, estas neuronas aferentes están conectadas principalmente a motoneuronas entéricas y neuronas secretomotoras, que están a este nivel. ¿Ok? ¿Qué es lo que creen que va a ser una motoneurona entérica? Básicamente va a tener conexiones específicamente en la parte superior. ¿Para qué? Para, en algunos casos, recibir estímulos de secreción o en algunos casos recibir estímulos que vayan a las células intersticiales de Cajal que están por encima de estas y cuando reciban ese estímulo, ¿qué cosa van a hacer a este nivel? Van a hacer de que estas motoneuronas de este nivel otra vez se activen y por el contrario, cuando están estas neuronas a este nivel y están cerca al cile que habíamos mencionado,
generen la contracción. Entonces, a este nivel vamos a activar mayormente a las células secretomotoras para secretar sustancias o en algunos casos activar la absorción en mayor cantidad. Mientras que si está a este nivel, estas neuronas, bueno, en este plexo mucoso, como bien lo menciona, ah, no, perdón, estaba al revés. Entonces, a este nivel está el epitelio del enterocito y a este nivel está el movimiento básicamente del músculo. Ok, lo estoy explicando al revés, pero igual sigue siendo esto. Entonces, imagínense que las neuronas aferentes están en ese nivel y tienen conexión, otra vez como bien lo había mencionado, con estas células o los enterocitos. Entonces, obviamente, estas neuronas aferentes van a recibir el estímulo químico que llega aquí, de algún alimento o alguna sustancia que se libera a este nivel. Estas neuronas aferentes van a transportar esta información al plexo mientérico para que acá se contraiga si es necesario, y a este nivel para secretar sustancias, específicamente enzimas, que puedan hacer que se digiera mejor, o en este caso, si es secretor, o si por el contrario sea para absorber mayor cantidad de sustancias, vitaminas, nutrientes que están a este nivel, ¿ok? Pero vamos a encontrar, como bien lo había mencionado, entre cada nivel, las células intersticiales de Cajal. Y estas células intersticiales de Cajal, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sabían? O bueno, creo que no lo había mencionado anteriormente, pero sí es importante mencionarlo. Las células intersticiales de Cajal, básicamente lo vamos a encontrar cuando están regulando las ondas lentas específicamente, ¿ok? Se llaman células intersticiales de Cajal. Entonces, si están en todo el sistema, o sea, si está las ondas lentas en todo el sistema digestivo, es obvio de saber de que hay células intersticiales de Cajal a este nivel. Bueno, en todo, en realidad, que están mediando las ondas lentas. Entonces, si en una pregunta de un examen viniera, ¿quiénes regulan las ondas lentas a nivel del tracto gastrointestinal? La respuesta son las células intersticiales de Cajal, porque son las que regulan las ondas lentas. Pero como bien lo había mencionado, imagínense que recibe un estímulo de estas neuronas, que son las motoneuronas, para que estas ondas lentas activen a los potenciales en espiga. Entonces, estos potenciales en espiga van a activar una contracción más fuerte, como bien lo había mencionado, por distensión, acetilcolina, por activación del parasimpático, que es el que activa. El parasimpático, recuerden, se activa al tracto gastrointestinal, mientras que el simpático lo inhibe totalmente. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que deben saber a este nivel. Ahora, fuera de esto, vamos a tener, obviamente, inervación a este nivel del parasimpático, el nivel de las motoneuronas, como bien lo había mencionado, y obviamente a nivel del plexo mientérico. ¿Por qué? Porque en el plexo mientérico está, obviamente, entre el circular interno y el longitudinal externo. Entonces, si hay fibras del parasimpático, ¿qué creen que va a haber? Activación de esta contracción, obviamente. Y esto va a ser continuo, y obviamente, cuando hay estímulos muy fuertes, esto se va a distender más, o va a ser al requerimiento de lo que necesite en ese momento ese tejido. Entonces, para eso se activa el parasimpático, pero mayormente, cuando ya está regulado más que todo por el sistema nervioso entérico, ya va a ser regulado por los plexos y también por el sistema nervioso parasimpático, perdón. Eso es principalmente lo que debemos saber de motilidad gastrointestinal. Ahora, como bien lo había mencionado, ¿cómo creen que esta capa muscular, o sea, la circular interna y la longitudinal externa se comunican a este nivel? Muy bien, imagínense que le hice un zoom a este nivel y voy a mostrar esta parte de aquí. Todas estas básicamente están conectadas mediante uniones de hendidura de uniones tipo gap, las gap junction, como lo conocen normalmente. Estas van a estimular a las células que están alrededor de estas zonas. ¿Para qué? Para que funcionen como un sin sitio. O sea, todas, unas neuronas se activan y todas se activan a la vez. ¿Ok? Esa es la función de estas junction específicamente. ¿Ok? Pero no va a ser posible si no hay las uniones que hay entre célula y célula, que son las conexinas. Entonces, estas conexinas obviamente son parte del gap junction, entonces son importantes para la conexión total y que haya una comunicación y activación de todas estas. O sea, si una célula se excita a este nivel, la excitación de todas estas células va a ser medida por quién, por las uniones gap junction. Y obviamente estas están, ¿por qué? Por las conexinas, que son cada una de estas que conectan entre todo este sistema y activan a todas las capas musculares. Entonces, si hablamos de este nivel, obviamente hablamos de que va a haber que motilidad intestinal por regulación de contracciones, para que se extienda más o se vuelva más pequeña. Y obviamente esta sea regulada, como bien lo había mencionado, al requerimiento del tejido que necesita en ese momento. Ahora, después de esto vamos a hablar de los reflejos gastrointestinales como tal, que creo que es la parte también importante que debemos saber sobre el sistema o base fisiológica del sistema gastrointestinal. Como bien sabemos, tenemos tres reflejos. El reflejo integrado por completo del sistema nervioso de la pared intestinal, que, o sea, sistemas específicamente que están integrados en todo esto, lo menciono tal cual en el guideline y lo voy a explicar por qué cada uno después.
Después tenemos a los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco encefálico, y estos van a volver al tubo digestivo otra vez. Y finalmente tenemos a los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. Vamos a traducir todo lo que acabo de decir. Si hablamos de reflejos integrados por completo del sistema nervioso de la pared intestinal, hablamos del reflejo que va a mediar las secreciones digestivas, ojo, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos inhibidores locales. Cuando hablamos de contracciones de mezcla me refiero a que esas contracciones musculares que hacen que los alimentos se mezclen a tal nivel y pues obviamente cuando se mezclen pasen al otro tramo del tracto digestivo. Un ejemplo, del estómago que pasen al duodeno. Entonces, esa contracción de mezcla que va a pasar desde el estómago al duodeno va a ser mediada por quién? Por estos reflejos gastrointestinales, que obviamente no solamente están mediados por reflejos, sino que son por varias cosas en común. ¿Ok? Ahora, ya mencionamos ese tipo de reflejo. Ahora vamos por los reflejos que van desde el intestino a los ganglios presimpáticos y, bueno, obviamente a los prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. En este vamos a tener tres subdivisiones principales: los gastrocólicos, los colicoileales y los enterogástricos. Entonces, ¿qué hablamos cuando se refiere a gastrocólico? Cuando hablamos de los reflejos que son gastrocólicos, son los que son procedentes del estómago, por eso vienen del término gastrocólico, y básicamente inducen a la evacuación del colon. Un término que creo que es más rápido para poder entenderlo. Luego tenemos a los colicoileales, que son básicamente reflejos que proceden del colon, ahora sí, diferentemente. Este venía del estómago y este viene del colon. ¿Y qué son? ¿Cuál es su función principal? Inhibir el vaciamiento del ilion al colon. Esa es su única función. Y el enterogástrico procede desde el colon hasta el intestino delgado. O sea, es en retroceso. ¿Y cuál es su principal función? Inhibir la motilidad y la secreción gástrica. Estas son los principales reflejos y que lo vamos a ver en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque son en mayor, se podría decir, función a nivel de este tracto. Y finalmente los reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco encefálico, y estos van a volver al tubo digestivo. Traducido en español, ¿qué significa? Como bien lo dicen algunos por chiste. Son originados en el estómago y básicamente en el duodeno. Eso es su origen principal. Pero lo que va a funcionar directamente es que van se podría decir, al tronco encefálico y regresan al estómago a través del nervio vago. ¿Y se acuerdan de qué proviene el nervio vago? Básicamente son proyecciones del sistema nervioso autónomo. Entonces, específicamente de estos que no tienen que ver con el sistema nervioso entérico. Entonces, ¿qué van a producir? Actividad motora y actividad secretora a nivel de este tracto. ¿Por qué? Porque van a volver del tronco encefálico al tubo digestivo para, se podría decir, reciben un estímulo, lo mandan al tronco encefálico y este tronco encefálico dice, es necesario. Entonces lo devuelve esa sensación por otros días y eso hace que se active básicamente motoramente y secretoramente. ¿Ok? Esos son los tres reflejos que vamos a tener en cuenta a este nivel. Y luego de esto vamos a hablar de las hormonas gastrointestinales. A ver, ¿ustedes creen que las hormonas gastrointestinales son muy importantes a nivel, bueno, ese nivel? En realidad son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque sin estas hormonas gastrointestinales no podría haber secreción de sustancias específicamente a nivel del tracto gástrico, no podríamos regular el crecimiento mucoso de algunas sustancias, no podría haber algunas contracciones que son activadas por esta. Sin embargo, no puse una definición acá porque esa ponencia principalmente estaba dedicada para alumnos de Morfo 2 y en Morfo 2 todavía no lo ven a mayor cantidad. Sin embargo, si hay chicos de Morfo 3 aquí, sería bueno que lo explique también porque esto sí va a ser muy importante. En Morfo 3 específicamente van a hablar de cada una de estas y de algunas células que lo producen específicamente, porque no solo son células. Estas células que vamos a ver aquí producen a estas hormonas, pero también hay, en algunos casos, glándulas que son capaces de producir algunas sustancias como la somatostatina. Entonces, un ejemplo, ¿no? Fuera de lo que está las hormonas, pero hay no solo células, sino también hay glándulas. Entonces, vamos al punto de las células principales que van a crear estas hormonas. Eso sí es muy importante y lo puse tal cual en este cuadro para que se lo memoricen. Yo lo voy a explicar, pero si pueden tomar la screenshot de esto sería bueno. ¿Por qué? Porque básicamente acá está resumido todo lo que van a ver a nivel de estas hormonas, ¿ok? Vamos a hablar de las principales, la gastrina, la colicistocinina,
o colicistoquinina, como algunos lo conocían, la secretina, la motilina, ese es importante también, y el péptido inhibidor gástrico. ¿Ok? Entonces, principalmente. El que vamos a ver en mayor cantidad son la gastrina. ¿Y cómo se activa? El estímulo para la secreción de esta hormona como tal son se podría decir, el metabolismo de las proteínas como tal, la llegada de proteínas activa de esa proteína, la distensión de estos tejidos, o sea, el aumento de tamaño de estas, y específicamente a los nervios cuando ahí el ácido está libre y produce su liberación a este nivel. ¿Por quién está producido? Por la célula G, a nivel del antro, del estómago, obviamente. Entonces, ¿cuál es su función principal? Estimular la secreción del ácido gástrico. Cuando hablamos de estimular la secreción del ácido gástrico, hablamos del el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago y es secretado ¿para qué? Para digerir específicamente estos alimentos. Y en algunos casos, si estamos hablando de proteínas, lípidos, carbohidratos, en alguno de ellos específicamente va a ayudar a su metabolismo adecuado. ¿Ok? Y obviamente también va a estar regulado o va a generar el crecimiento mucoso de estos tejidos que están a este nivel. Entonces, la gastrina va a actuar a nivel de estos. Estimula la secreción del ácido gástrico cuando hay alimentos o hay estímulos y el crecimiento mucoso, el revestimiento mucoso que está a este nivel para la protección de estos tejidos. Hablamos ahora después de la colicistoquinina o colicistocinina, como bien lo menciona el Gaito, que su estímulo principal es la llegada de proteínas, las grasas, los lípidos y los ácidos. También un gran estímulo de esto. Producido por las células I. Una mnemotecnia hasta este nivel. Célula G, ¿qué producen? Gastrina, empieza con G. Células sí, ¿qué producen? Colicistocinina. Tiene más sí en todo el nombre. Entonces, ¿quiénes producen? Las células sí, colicistocinina, que tienen varias sí en el nombre. Es una mnemotecnia que yo hice para memorizármela. Y básicamente su función es estimular la secreción de enzimas pancreáticas, que van a ser las que van a llegar específicamente a nivel del duodeno, y estas van a actuar a nivel de ciertas biomoléculas específicamente. La secreción de bicarbonato pancreático para regular la acidez que llega desde el estómago hacia el duodeno y no dañar el tejido específicamente del intestino delgado. La contracción de la vesícula biliar para secretar los ácidos biliares, perdón, las sales biliares, perdón, y el crecimiento del páncreas exocrino. ¿Pero qué va a inhibir? El vaciado gástrico. Suficiente, no necesito que se prendan todas estas funciones, pero sí saber al menos que la secreción de la enzima pancreática, el bicarbonato pancreático y la contracción de la vesícula biliar van a ser mediadas ¿por quién? Por estas de aquí, por la colicistocinina, esta hormona. ¿Ok? Entonces, la secretina, como otro tipo de hormona, es secretada por las células S, el mismo nombre. Empieza con S, células S que secretan secretina. ¿Cuál es su estímulo específicamente? Los ácidos, específicamente los ácidos grasos. Ácidos y también las grasas que van a llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué va a estimular? La secreción de pepsina. ¿Ok? ¿Alguna vez han escuchado del pepsinógeno? Es la forma inactiva de la pepsina, que va a ser secretada en una imagen, como bien lo voy a mencionar aquí más adelante, que va a ser secretada básicamente por quién? Por las células principales, que están en el estómago también. Pero no quiero llegar todavía a esa parte porque después lo voy a explicar. Pero básicamente la pepsina es muy importante a nivel de la secreción gastrointestinal. Luego tenemos la secreción del bicarbonato pancreático, que juntos van a actuar a nivel de esta. La secreción del bicarbonato biliar, este sí es importante también. Y el crecimiento del páncreas exocrino, también estimula casi lo mismo a nivel de esto. ¿Y qué va a inhibir? La secreción de ácido gástrico. Ojo, cuando se libera esta, lo primero que va a pasar es que el ácido gástrico que se estaba produciendo en mayor cantidad se cabe, o sea, inhiba su secreción. Entonces, cuando escuchamos secretina, yo lo relaciono mucho con que la secreción de esta va a inactivar ¿a quién? A esta, a la gastrina, que es la que estimula este ácido gástrico que se secrete. Entonces, hasta ahí creo que es lo más importante que deberían saber. Miren, ese de aquí no lo van a ver a una gran cantidad. Sin embargo, cuando hablen de algunas enfermedades en fisiopatología, como por ejemplo la diabetes, sí lo van a ver, porque son las encargadas de secretar esta. Células K, o sea, activan este tipo de hormona, el péptido inhibidor gástrico, que va a liberar a la insulina, ojo, el que va a regular la glucosa en sangre y inhibe la secreción del ácido gástrico. O sea, hasta acá ya sabemos que hay dos hormonas que inhiben y este nivel, esta estimula. ¿Y la motilina? ¿Para quién? Miren, este nombre es muy fácil. Células M activa la motilidad intestinal y la motilidad gástrica. Es muy fácil de acordarse. ¿Y dónde o cuándo va a ser activada? Cuando haya grasas, lípidos, ácidos y obviamente este nivel cuando dice nervio significa que hay estimulación nerviosa. ¿Ok? Esto es lo principal que deben acordarse las hormonas gastrointestinales.
Una vez más para recordarlo, motilina, como bien lo dice, que activa la motilidad gástrica. Estos dos de aquí van a ser los que van a específicamente inhibir la secreción del ácido gástrico, la secretina y el peptídeo gástrico. La colicistoquinina solo inhibe el vacío gástrico, pero activa todo esto que también activa la secretina. Entonces, la secreción de pepsina, bueno, específicamente pepsina sí de secretina, pero la secreción de bicarbonato pancreático, de bicarbonato biliar, y bueno, en este caso el crecimiento del páncreas exocrino, van a ser mediados por estos dos, se complementan. Y la gastrina específicamente para la secreción del ácido gástrico, que como bien lo había mencionado, algunas biomoléculas necesitan ser activadas con el ácido gástrico. Y el crecimiento mucoso para el cuidado de este tejido. ¿Ok? Y para acabar la secreción gástrica, tenemos tres tipos de células que yo considero que son las más importantes si queremos recordar por qué específicamente es que este sistema era necesario para poder absorber los nutrientes en el cuerpo. Tenemos a tres tipos de células, ¿ok? Las células mucosas del cuello que están a nivel de la unión gastroesofágica, que básicamente van a secretar moco y van a secretar, ¿qué creen? Lo que había mencionado anteriormente, pepsinógeno. Las células principales, específicamente, que producen pepsinógeno, y las células parietales, ¿ok? Las células parietales son las que van a generar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Miren aquí, el factor intrínseco no va a ser importante en este nivel hasta llegar al intestino delgado, que con ayuda de esta se va a absorber la vitamina B12. Sin el factor intrínseco no se absorbe la vitamina B12, ¿ok? El pepsinógeno, la forma inactivada de la pepsina, que al unirse o activarse con el ácido clorhídrico, va a activar básicamente la activación de algunas biomoléculas en específico. El moco, por las células mucosas, como bien lo mencioné, y las células G que producen la gastrina. A este nivel, la gastrina, ¿qué creen que va a ser? Como bien lo había mencionado. Son aquellas encargadas de activar la secreción del ácido gástrico. Entonces, si esta se activa y activa a las células parietales, van a secretar ácido clorhídrico. Como secretaron estas células principales pepsinógeno, van a activar este pepsinógeno a pepsina con el ácido clorhídrico. Y así es como básicamente vamos a encontrar a todo este sistema en conjunto y en funcionamiento. ¿Ok? Y básicamente es eso. Si se deseara hacer una ponencia a mayor profundidad, sí me gustaría, porque esto creo por el tiempo lo tenía que hacer más rápido, porque también tenía que hacer otra actividad ahorita, pero hice la mayor cantidad de lo que pude para poder darme a entender en estas cosas. Y si hubiera alguna pregunta, encantada por ayudarlos igual, por chat o en cualquier momento. Y bueno, eso básicamente es de mi ponencia. Espero que les haya gustado. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme al interno o pueden escribirlo por acá, por el chat. Y bueno, eso básicamente. Espero que les haya gustado. Gracias, Jorge. Estuvo bastante interesante. Y sin duda alguna esta grabación va a ayudar a varios estudiantes. Gracias por tu tiempo. Ok, Ya no hay podemos problema. terminar la sesión, ¿te Gracias. parece? Si hay alguna duda, Y si hay normal. alguna duda, no duden en prender el micro. Todo bien, gracias. Ok, buenísimo, no hay problema. Cualquier cosa para apoyarlos y todo eso. No hay problema.